Bueno, hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a este nuevo espacio que hemos planeado para ustedes desde Cidesco. Se llama Hablemos de Educación Superior. Es un video podcast en el cual estaremos invitando a diferentes directivos y referentes, rectores de la educación superior, de universidades que están dentro de nuestra corporación y además de eso de diferentes partes interesadas como empresarios y la parte de gobierno municipal para que hablemos de educación superior, para que podamos expresar diferentes ideas y pues tener diferentes espacios de discusión. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un rector de las universidades de Cidesco, es el padre Luis Felipe Gómez Restrepo, rector de la Universidad Javeriana, que nos ha acompañado hoy. Además de eso, pues es abogado, filósofo, teólogo, tiene dos maestrías, una en economía y otra en administración de empresas. Ha sido director del periódico La Patria, además de eso, rector del Colegio Bergman, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana, y tiene una vasta experiencia como docente y dentro de la educación superior, es columnista también. Entonces, pues con el padre tuvimos una discusión muy chévere, muy enriquecedora, y espero que les guste. Un saludo especial para todos los que nos están viendo. Tengo el placer de estar aquí con el padre Luis Felipe Gómez, rector de la Universidad Javeriana, una de las universidades que hace parte de Cidesco. Y pues es especial porque el padre Luis Felipe ha acompañado el proceso de Cidesco prácticamente por 3 periodos consecutivos. Desde el 2015 tengo el conocimiento de que ha estado en el comité ejecutivo de Cidesco. Entonces, pues, ¿quién mejor que el padre Luis Felipe para comenzar con esta nueva etapa de los videopodcasts? Hablemos de educación. Padre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Buenas, Camilo, ¿cómo te va? Un saludo muy especial. Bueno, padre, espero que todo esté yendo muy bien. Padre, pues como una primera entrada, una primera pregunta, me gustaría conocer un poco cómo usted entra al sector educativo, cómo entra a hacer todo este proceso para terminar siendo rector de la Universidad Javeriana en Cali. O sea, conozco que usted fue decano de la Facultad de Administración, que también fue rector del Colegio Bergman, pero ¿cómo comienza todo ese proceso? Yo creo que todo eso comienza a nivel familiar. Mi papá, además pues, de ser un funcionario público, etcétera, fue rector de la Universidad de los Andes. Entonces, y fue profesor de introducción al derecho. Yo fui su monitor. Cuando yo empecé a estudiar derecho, a él le tocó pasarse a economía, dictar una clase, que yo le dije, ay, no, quejártela que usted sea mi profesor. Pero entonces, yo siempre tuve como esa vocación en la casa de ser docente, sobre todo de ser docente. Y poco a poco eso fue creciendo en mí. Yo una vez terminé Derecho, fui profesor de muchas, de Manizales, de Introducción al Derecho, de Economía para Abogados, después dicté Economía Política. Yo tengo también una maestría en Economía. Y luego, con mi experiencia como director del periódico, dicté clase de investigación periodística en la Universidad de Manizales, que tiene una escuela de periodismo muy buena, muy reconocida allí. Luego yo me voy a estudiar y yo sí tenía el propósito de volver a la Javeriana como profesor. Allí también fui profesor de economía, etcétera, en el nocturno de administración de empresas, me acuerdo, allá en Bogotá. Entonces, cuando volví a estudiar en Francia, yo venía a ser profesor de doctrina social de la Iglesia, sobre todo para facultades como ciencias económicas, etcétera. Y se enfermó el padrecito que estaba de rector aquí en el Bermans. Y entonces me llamó el provincial y me mandó de rector de un colegio. ¡Ay, Dios bendito! Y yo dije, ¡ay, Jesucristo sacramentado! Pero a los jesuitas así nos toca. Nosotros tenemos un voto de obediencia para la misión. Es decir, nosotros somos, nos entendemos como una caballería ligera que vamos aquí o allá donde nos mandan. Entonces
me tocó. Cuando yo estaba de rector del Colegio Bermans, allá hicimos unos cambios interesantes de innovación pedagógica un poco, pero también con robótica, con emprendimiento. Pasó a ser el colegio de un inglés intensivo al camino hacia el bilingüismo. Fue bien interesante esa experiencia que tuve en el Colegio Bermans, que es muy bueno aquí en Cali. Realmente es un colegio que le juega muy bien a la formación de los muchachos. Y en ese momento hubo aquí ciertas situaciones en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y el rector del entonces, padre Jorge Humberto Peláez, y el vicerrector académico Antonio de Rú me llamaron y me dijeron, oiga, ¿por qué no se viene para acá? Ay, yo dije, ay, qué bueno. Entonces me van a sacar del colegio. Pues me dejaron de rector del colegio y de decano. En el colegio se nombró un vicerrector general muy bueno, que después fue rector, un laico, Juan Carlos Arana. Y entonces estaba aquí y allá. Eso fue muy pesado para mí. Después, cuando llega Pacho de Rú, me manda para Bogotá y luego me nombra rector de la Javeriana Cali. Entonces me vine de rector a la Javeriana Cali. Entonces ese es como el tránsito que he tenido, pero siempre he mantenido ser profesor. Yo soy profesor titular de la... no soy profesor, yo soy el titular de la Cátedra de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del MBA de Bogotá, desde sus inicios. Acá ayudo, porque aquí en Cali tenemos un equipo que da esa asignatura y yo hago parte del equipo, pero acá hago parte del equipo. En cambio, en Bogotá yo soy responsable de todo el curso. Y todavía siendo rector, mantengo ese curso. Este último semestre me tocó virtual y gracias a Dios me fue más o menos bien. Eso qué susto. Ahí sí pasé la que pasan todos mis profesores desde el semestre pasado, ay Jesucristo, pero con una tableta que me consiguieron, una Wacom muy buena. Entonces, bueno, logramos hacerlo porque es una clase muy participativa. Entonces había que generar pues los canales para que esto se diera así. Realmente esa es mi vocación. Mi vocación es ser docente y yo espero que una vez entregue aquí la rectoría de Javeriana Cali, ay, me dejen feliz ser docente e investigador. Porque he sido investigador, pero muy puntualmente. Realmente, si a mí me preguntan, bueno, usted como profesor, no, yo soy un docente. Realmente yo soy de la, ¿cómo se llama? De esas tres funciones sustantivas que tenemos aquí en la universidad. Yo me dedico mucho a la docencia, un poquito a la investigación. Yo durante mi época de rectorado he hecho 2 publicaciones, una de ellas internacionales y otra nacional, pero es que no le queda a uno tiempo y uno tiene que tener paciencia, como cierta tranquilidad para poderse uno concentrar a la investigación. Y en servicio, pues bueno, sí ha acompañado muchos procesos de proyección de la universidad en el territorio, que eso también es muy desgastante, pero muy importante. Y en el corazón, pues, de una universidad regional, pues, como Javeriana Cali. Esa es como mi receta en el sector. Uy, va muy bien y como que muy robusta, pero por ejemplo, algo que no sabía yo es que usted es casi 100% docente y le encanta la docencia, vive por la docencia y chévere eso. Y más chévere aún, yo creo que para los docentes de la Javeriana, y eso que lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero le pregunto, ¿cómo le fue a usted con ese tema de las clases virtuales, siendo docente de esa maestría, ese cambio en la pedagogía, me imagino? Pues, ¿Usted dictaba las clases antes? ¿A cómo le tocó dictarlas? No, mis clases son un performance en vivo, porque como son casos, uno pregunta y viene acá y va allá. Entonces eso, pero yo le había puesto una innovación desde hacía como 3 semestres, yo creo 4, con unos invitados en cada sesión, porque mis sesiones como son de maestría, estas que la gente hace los fines de semana, viernes y sábado, son concentradas, entonces son 6 horas, entonces un momentico, uno tiene que hacer un performance para mantener la gente tranquila durante 6 horas. Entonces, dentro de ellos tengo un elenco de invitados a mi clase y además que ya se volvieron hinchas de la clase, porque claro. ellos tengo una niña de Terpel que es la que maneja toda el informe de sostenibilidad,
tengo a Roberto Angulo, que es el mejor investigador en pobreza en Colombia. Ha manejado todos los procesos gubernamentales, fue asesor del presidente Duque para el plan de desarrollo, estuvo en la época de Juan Manuel Santos en todo el proceso de Personas en Acción, fue el ideólogo, ojo, el ideólogo de las transferencias directas a través de bancarización. Es decir, eso que acabo de hacer ahora, Planeación Nacional de darle subsidios a los muchachos, es de Roberto Angulo, uno de mis invitados. Tengo invitado al presidente de Alquería. Vemos el caso de Alquería y a la media hora ¡prup! Entra el presidente, que fue el protagonista del caso. Entonces, no, es una clase que es una maravilla. Pero entonces, claro, cuando la trajimos a virtual, se facilitó para todos los invitados. Todos felices. ¡Ay, ahora entro para acá! No tengo que ir hasta la Javeriana para verlo. Felices. Segunda cosa que nos sirvió mucho en lo virtual fue un curso que nos dieron acá. Aquí teníamos en la universidad de tiempo atrás, y eso no es de mi rectoría, eso viene de la rectoría de Juaco, si no me equivoco, que fue la creación de Jave Virtual, o de Jorge Humberto, de la vicerrectoría académica de Jorge Humberto en la época de Juaco. Y es muy bueno. Pues nos metieron un curso donde era planeación de las clases virtuales y tal. Entonces usted ahorita ve, para cada sesión, yo tengo la guía de aprendizaje ya, pero eso es como respiro por respiro, ¿no? Como para que los alumnos estén muy metidos allá. Y lo otro es el apoyo de la tableta. Uy, la tableta fue fenomenal para el acompañar sobre todo los casos, para ir escribiendo lo que los alumnos dicen y tal. Entonces me sirvió. Fue realmente duro y la verdad es que yo quedaba, toda esta espalda quedaba sudada, eso parecía un río, porque la tensión de esto, claro. ¿sí? Es diferente cuando uno está en el salón, uno se siente como mucho más, pues era el escenario de uno. Claro, la libertad de sentirse en el espacio. Claro. Y entonces, pero gracias a mi Dios salimos adelante. No. Muy bien. Yo creo que ese tipo de experiencias siempre son llenadoras para todos los que nos ven. Yo le quería preguntar, pues usted es columnista de diferentes espacios, columnista del País, columnista en La Patria, está ahí desde hace mucho tiempo y usted escribe mucho también sobre educación superior. Entonces, le quería preguntar qué cambios ha notado en este último tiempo en la educación superior y si esos cambios los ve perjudiciales para las universidades. O sea, esa evolución que ha tenido la educación superior en el poquito tiempo, la deserción, ¿cómo ve todo eso? Sí, yo tengo otra vocación fuera de la de docente, es la de columnista. Yo soy columnista de La Patria desde hace bastantes años, del País. Aquí la doctora Domínguez y Luis Guillermo Restrepo me dieron esa benevolencia de tener una columna quincenal, y también la tengo en La República, que ya es más para cuestiones de tipo económico y social. Entonces, en todas esas columnas yo sí he tenido una postura. Primero, la educación es la gran estrategia para una sociedad, para darle movilidad social. Entonces, en eso sí, para mí me parece, es el eje transversal por el cual podemos crecer como sociedad. Segundo punto, la educación, y en particular la educación superior, es el mejor ascensor de movilidad social. Tercero, ha habido y yo soy defensor de eso, digamos, desde la Constitución del 91, que es esa conjugación de la libertad de educación, que eso es fundamental, eso es uno de los derechos fundamentales que tiene la persona y las familias con sus niños menores de edad, de darles la educación que ellos quieren. Y eso es importantísimo en democracia. Es decir, que haya una pluralidad, porque hay muchos, como Petro, que dicen, educación gratuita, universal y pública. ¡No, señor! Eso termina en absolutismos, eso puede terminar en peligrosas visiones dictatoriales. No. Nosotros le creemos a la democracia, le creemos a la pluralidad, le creemos a la libertad de las personas. Y en ese sentido,
soy muy amigo de que en el sistema colombiano haya ese híbrido de universidades oficiales y universidades privadas. ¿Por qué? Eso de que son universidades públicas, no señor, todos privados y oficiales somos públicos porque prestamos un mismo servicio público. Y ese es, mire, si usted ve mis columnas, tanto en La República como en El País al respecto, he sido un gran defensor. Por ello, fui un gran defensor del programa Serpilo Paga, de generación de excelencia y de algo que yo espero que el doctor Manuel Acevedo, presidente del ICETEX, nos ponga a funcionar rápidamente, que es la financiación contingente al ingreso. Yo creo que eso, ¿por qué? Porque eso rompe la barrera financiera, rompe la barrera de exclusión económica que vivimos en nuestra sociedad y le da la posibilidad a las personas juiciosas, serias, que quieran hacerse un futuro, de poder financiarse sin problemas su profesión y que puedan ellos elegir dónde hacerlo, con qué acento, etcétera. ¿Por qué la gran mayoría de los pilos se vinieron a las universidades privadas y no a las públicas? Pues buena cuestión, buena pregunta. ¿Por qué la gente en libertad sí se vino a las universidades privadas? Porque sabía que aquí había una oferta de valor también muy interesante. Y no porque no sea interesante la de las públicas. Yo también soy defensor y he sido uno de los defensores, por lo menos de los últimos acuerdos que desde el 2018 se ha logrado para el fortalecimiento de la universidad pública. Nosotros necesitamos una universidad pública buena, de calidad. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un zoom a las universidades públicas, ustedes van a encontrar unas excelentes, buenísimas, la Nacional, Univalle, Antioquia, UIS, Carachas, que son de postín, Después otras que siguen muy buenas, pero que están en proceso de mejoramiento. Pero también existe una colita horrible, una colita que debería dar vergüenza al Estado tenerla. Ellos también tienen ahí un problema de calidad serio en el conjunto de las universidades públicas. Y por eso soy partidario del fortalecimiento de la pública. No porque yo sea un defensor de la privada, no desconozco el valor y el valor también en democracia de tener una universidad pública fuerte, pero no de los reduccionismos. Eso sí me parece complicado y peligroso. Por eso yo lo que espero es de que haya el acceso universal a las universidades de aquellas personas que tienen capacidades, competencias y que quieren jugar. Porque esto hay que sudarlo, esto hay que trabajarlo. Esto no es que entre todo el mundo, ay, sí, rico, a ver. No. Esto hay que sudarlo y hay que hacerlo con excelencia. El país requiere eso. Los países que han hecho bien esta tarea están en la punta del mejoramiento del bienestar en sus comunidades. Por ejemplo, Corea. Vaya a ver qué fue lo que hizo Corea y cómo lo hizo. Vaya a ver cómo lo hicieron los países nórdicos y también es muy halagado. Y yo creo que las experiencias que hemos tenido todas las universidades con estos programas de Serpilo Paga, Generación E y espero en el futuro este contingente al ingreso, que dicho sea de paso, se debería aplicar también para la pública. Ese es otro debate que lo podríamos dar y valdría la pena que el país lo dé. Porque yo creo que también la gente que estudia en la pública le debe volver un poquito a la universidad pública una vez logra esos éxitos profesionales que gran cantidad de la gente de la pública lo logra. Entonces, volviendo a ese aspecto, soy un partidario de una educación plural, donde esté lo público, donde esté lo privado, donde haya una apuesta como sector por la calidad. Y eso lo tenemos que seguir trabajando todos juntos. ¿Por qué? Porque es el mejor aporte que le podemos hacer a nuestra sociedad, es el mejor aporte que le podemos hacer a la Colombia que queremos, es el mejor aporte que le podemos hacer a una Colombia mucho más incluyente. Claro. No, y además se ha visto en el ejercicio del periodo anterior con el programa que usted nombró, Serpilo Paga, que la cobertura
fue una cosa espectacular en esos años que hubo. Creció la cobertura de calidad. Es que eso es lo importante, hay que decirlo, de calidad. Mire, aquí venían esos muchachos, a mí se me salían las lágrimas cuando los recibía, porque muchos de ellos eran la primera generación en la familia que tocaba el suelo de una universidad. La gran mayoría. Ahí había algunos colados por el problema de la corrupción que hay en algunas partes en el CISBEN, eso hay que terminarlo de depurar, que había unos colados, pero los colados eran ¿cómo se llama? Eran marginales. La gran mayoría era la primera generación que tocaba de su familia piso universitario. Y toca un piso universitario como la Universidad Javeriana. Entonces, hay una universidad de calidad que tiene ya una trayectoria. Yo creo que sí, dentro de esa propuesta, dentro de lo que usted dice, pues sí, se tienen que fijar mucho hacia ese tipo de programas en donde no solo la universidad pública se vea beneficiada por la cobertura del Estado y por un apoyo del Estado, sino que también la universidad privada, de por sí, todas las universidades de Colombia, para que se pueda tener una educación para todos y que todos podamos tener una educación de calidad, como lo dice. Bueno, padre, ¿usted qué opinión tiene o cómo le ha ido en estos últimos tiempos con el tema de las universidades virtuales que están entrando a Colombia, el tema de plataformas como Coursera, como Platzi, como NetSU, que están de una cierta forma seduciendo a los que podrían ser pues a estas nuevas generaciones que de cierta manera no están decidiendo entrar a la universidad? ¿O cómo usted ve ese panorama? Bueno, a ver, yo lo veo primero como una gran oportunidad. Yo creo que este trabajo que hemos hecho en los últimos meses nos va a dar un salto cualitativo en todas las universidades para que le pongamos ese vector de lo digital, ese vector de lo virtual, ¿cierto? Muchísimo más fuerte en todos los programas. Entonces, yo creo que esta experiencia, si la sabemos asimilar rápidamente, yo creo que nos debe dar un cambio profundo en las universidades. Eso es lo primero. Segundo, yo creo que también vamos a tener una mayor competencia, sobre todo a nivel de pregrados, de posgrados, disculpe. Porque en el caso de pregrados, yo creo que el trabajo no es solamente hacer profesionales, sino hacer ciudadanos. Y eso también debe ser algo que el país tiene que preguntarse muy de fondo. Muy de fondo. En el manejo de esta pandemia vimos cómo los límites que teníamos de ciudadanía ahí se estaban evidenciando. Ahí tenemos que seguir trabajando en hacer ciudadanos responsables, ciudadanos comprometidos con un país que se esté transformando permanentemente. Ahí no podemos hacer, ¿cómo se llama? La economía de ese aporte que da la universidad a la sociedad. Entonces, a nivel de pregrado, yo sí sería muy fuerte, muy estricto en asegurar esa formación. A nivel de posgrado, yo sí veo claramente eso. Y nosotros lo hemos sentido en carne propia, nosotros nos ha golpeado. Y estamos en una reflexión para ver cómo vamos a defendernos en este campo. Y yo creo que la defensa va, por una parte, en esa integración de lo virtual, pero también en un cambio radical en los procesos de aprendizaje. Yo creo que ahí también debemos hacer una evolución interesante que nos pueda brindar una ayuda. Y una flexibilización en muchos sentidos. Dejen de ser tan hartos de decirle a la gente, o es una maestría de 3 o 4 semestres, o no es nada. No. Puede haber diversos caminos para la gente. Entonces, ahí sí que lo podamos hacer muchísimo más modular y que la misma persona pueda ir integrando cosas, etcétera. Y en eso yo sí le he pedido en 100.000 veces al Ministerio de Educación. Desgraciadamente con poco eco. Bajémosle el tonito y la cantidad de reglamentación.
Confiemos en las universidades, por lo menos en las universidades acreditadas institucionalmente. Ya démosles vía libre para que generen programas y que sea como se hacía hace tiempos, que sencillamente uno creaba el programa e informaba y listo. Y de vuelta de camino en términos de 15 días le llegaba a uno el registro y listo. Yo creo que tenemos que darle más libertad a esto. Yo creo que y lo peor es que eso es un paradigma que está en la Constitución, que es el del control y la vigilancia de la educación. Yo creo que eso hay que airear, por lo menos cómo comprendemos eso. Y yo se lo he dicho al ministerio, tenemos que jalarle más a la promoción, a acompañar las universidades en nuevas cosas, que estar controlando y pidiendo informes de esto y de lo otro, y anexos, y cosas. Déjenos que nosotros somos responsables y juguémosle a fondo en un tema que yo trabajé, que es el de la autonomía universitaria. Creamos en eso. Sepamos que las universidades en Colombia, por lo menos yo hablo por las acreditadas, o la gran cantidad de las acreditadas, por ahí hay unos coladillos, pero bueno, amén. ¿Qué le vamos a hacer, no? Pero la gran cantidad de las acreditadas, sobre todo acreditadas de ciertos años para adelante, uno puede estar totalmente tranquilo. Hombre, por ejemplo, nosotros venimos trabajando con Univalle en la creación de una cosa muy importante para Colombia, que es un doctorado en estudios de paz. ¿Qué cosa más pertinente o no que esa para Colombia? Y la hemos venido cosiendo. Pues bueno, y cosiendo entre dos comunidades académicas, eso tiene sus bemoles, ¿no? Oye, hombre, eso no lo deberían aprobar en una semana. Hombre, ustedes han trabajado muy bien, está el documento, listo, que un par lo leyó, listo, ya, listo, listo. Eso no debería demorar de verdad más de una semana. Pues uno se puede echar, si le va muy bien, muy bien, con los fast track que en algún momento se ha puesto a funcionar el ministerio, 6 meses, 8 meses, 1 año. Y si uno es muy innovador, terrible, porque entonces le sacan una autopida, explique esta cosa que usted va a hacer, señor Univalle y Javeriana, eso está como raro. Carajadas, de verdad, carajadas. En eso necesitamos el apoyo del Ministerio de Educación y yo no me voy a hartar. Y quiero mucho y valoro mucho lo que hace la doctora María Victoria y el doctor Luis Fernando Pérez, que yo les he dicho, ustedes son los que han logrado ese punto de inflexión en la historia del gasto en Colombia, que es que el Ministerio de Educación y la educación en Colombia tenga mayor inversión que cualquier otra cosa y por encima de la guerra del Ministerio de Defensa, que siempre mangoneaba la inversión en Colombia. Muy bien, yo los valoro mucho, pero hay que cambiar ese punto. Y si hay que pasar una ley, debemos pasarla. Y ya, y dejar de fregar y ya darnos el lapo y ponernos unos 10 años a ver cómo nos va y que nos evalúen en 10 años, a ver si hicimos pendejadas o locuras o insensateces las universidades acreditadas. No creo. Yo creo que el riesgo es mínimo o cero. Y lo que podemos ganar es grandísimo. Por favor. Claro, pero a mí sí me gustaría, o sea, antes de pasar al tema del libro, que es muy importante, que lo presentaron hasta en la Feria del Libro de aquí de Cali, o sea, es algo bien especial el libro que usted, pues, en el que participó. Sí me gustaría que tocáramos 2 temas antes. Primero, el tema del COVID-19 y la pandemia, ¿cómo le fue a usted como directivo? ¿Cómo le fue a la Javeriana? Uy, terrible. Oiga, de verdad, este año, digámoslo así en general, ha sido con unos costos humanos, para mí, yo creo que esto lo envejeció a uno para 3 años. Pero porque valió por 3. Ya no tengo 59 años, sino 62. Bueno, ha sido muy fuerte.
con un costo humano grande. Pero yo creo que también nos ha hecho más humildes y yo creo que eso es importante en la vida. Dejemos de creer que éramos el gran performance y que todo salía perfecto y que todos los indicadores iban mejorando, no. Mano en cola y... yo creo que es muy duro esta experiencia, pero también muy aleccionadora. Y yo creo que lo tenemos que, no solamente como directivos, sino como comunidad educativa, valorarlo. Y también los estudiantes estuvieron en una época como de negacionismo, y esta universidad no te queremos de gente, no, mijo, no se pudo. Y yo creo que todos hemos ido entrando en un proceso muy bonito de, ¿cómo diría yo?, de adaptación a esas nuevas circunstancias. Por ejemplo, la encuesta que hicimos hace poquito, ya me la pasó planeación, de cómo están sintiendo los alumnos este segundo semestre virtual, ¿cierto? Es totalmente distinto. Claro. Claro, hubo un esfuerzo grande de los profesores, un esfuerzo de la universidad en la preparación, un esfuerzo de los muchachos ya en esto. Claro, muchos dicen, oye, es que nos cuesta trabajo concentrarnos ahí, ¿cierto? Claro, con ese zapping que uno está acostumbrado en todos estos medios electrónicos, que uno está aquí, vaya allá, y pues, claro, y el profesor ahí una hora, uy, qué cosa tan horrible, ¿cómo hago yo para mantener la atención y para sacarle los frutos? Claro, a todos nos hacen falta la sociabilidad. Nosotros somos unos seres sociales que nos tenemos que tocar, que nos tenemos que mirar, que tenemos que seducirnos. Bueno, no sé. Ahí hay ¿cómo se llama? Una gama muy grande del campo afectivo, emocional, que nos nutre como seres humanos, ¿cierto? Y claro, con la pérdida del campus, por eso es mi batalla con la alcaldía de la ciudad. Nosotros hemos sido muy juiciosos. Aquí en la universidad, con el doctor Jorge Iván Ospina y con Millerlandi Torres, la secretaria de Salud, hicimos el primer pacto, el que nos permitió volver a laboratorios y cuestiones experienciales a mitad de año. Pero yo sí creo que debemos hacer como ciudad un esfuerzo y un pilotaje ya más grande de la alternancia. Yo creo que el miedo, pues, al serrucho en el que estamos, que sí bajamos, que no bajamos, que subimos, que estamos en una meseta que se nos alargó, pues, horrible, que a veces hay serruchitos que suben y uno se asusta, ¿cierto? Hombre, ya. Las universidades son una clave importante para el futuro de nuestra sociedad. No debemos relegarla, pues, a dejar que entren después de los moteles. No fregues. Tengamos prioridades. Entonces, yo sí creo que es importante aligerar un poco esta vida de alternancia. ¿Por qué? Porque seamos realistas. ¿Qué nos espera para el primer semestre del 2021? Esto. Entonces, carachas, nos vamos a quedar pegados, ¿cómo se llama? Como dando vueltas y vueltas ahí. No podemos como sociedad ser responsables, mantener los tapabocas, lavarnos las manos y el distanciamiento. ¡Caramba! Las universidades deben darle ejemplo a la sociedad en eso. Es decir, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Que no vamos a ser capaces? Y no, ustedes todavía no entren, quédense en virtuales. No, yo creo que ahí tenemos que dar ese paso. Y yo creo que ese debate lo deberíamos dar ya más a fondo. Nosotros hemos sido un poco respetuosos, cuidadosos, claro, todas las universidades que primero hicimos los protocolos estos de bioseguridad, muchas de ellas hemos hecho inversiones importantísimas. Aquí me tocó hasta abrirle ventanas a muchos salones que antes eran estilo anfiteatro. Pues, señores, abrirles ventanas, háganme el favor, antes quedaron más bonitos. Otras universidades han hecho hasta desarrollos de apps para asegurarse acá. Aquí establecimos todo un sistema que lo compramos para el seguimiento de todos estos casos. Hombre, yo creo que ya tenemos que entrar más en la normalidad. Yo creo.
y que es de pronto una nueva normalidad que no sabemos cuánto dura. Ay, que sí, que la vacuna funcionó, pero después nos dicen, ay, no, la vacuna parece que también tiene sus problemillas. Ah, caracha. Entonces, ¿será que va a estar tan rápida? Y, ojo, y que sale la vacuna, jaja, produzcanla a las escalas que se necesita, jaja, implementenla, aplíquenla, chusen a todos los... ¿Y cuánto nos vamos a demorar? Por favor, por favor. Claro. Eso es una ventana de tiempo grande. Entonces yo creo que deberíamos comenzar ya a hacer unos pilotos más serios de alternancia para afinar muy bien el próximo semestre, porque así se nos va a ir el próximo semestre y yo creo que todo el año. Algunas universidades en documentos internos, pero que ya han empezado a aflorar por aquí y por allá, importantes, ya dijeron, todo el 21 va a ser de esta manera, punto. Es decir, entonces, yo sí creo que debemos, evidentemente con los cuidados y todo, pero sí ir evolucionando, creería yo. Pues hay que esperar y bueno, hay que esperar qué va a pasar porque ellos tienen pronosticado, pues lo que tengo entendido es que hay un pico ahorita a mitad de noviembre, eso es lo que se espera, eso es lo que se ha dicho en las autoridades del tema de salud aquí en Cali, pero ese debate que usted está diciendo sí se tiene que dar antes de que acabe el año para que cuando por lo menos al segundo o tercer mes del año que viene ya tengamos claro que podemos tener una alternancia diferente o más amplia dentro de los campos universitarios. Pues así será y ojalá, padre, que usted tenga la oportunidad de con diferentes autoridades académicas de las universidades, pues darlo con argumentos. No, hay que hablar con los epidemiólogos, y hay que hablar con los que manejan trabajo social y esto. Bueno, a ver, ¿será que no somos capaces? No, de verdad. Es que yo a mí ya me está entrando como una especie de angustia de que estamos como dando vueltas en un remolino y dos, que oiga, ¿será que no somos capaces, hola? No, pues se debería porque supuestamente no. Hablando ya claramente, la universidad tiene que ser la base de la sociedad, de esa sociedad que está comenzando a generar un pensamiento diferente y más claro, y pues desde la universidad se tienen que dar los ejemplos del comportamiento, del distanciamiento, de que los estudiantes pues se aprendan y comprendan cómo se tienen que vivir en esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que se podrá dar ese ejemplo. Pero, padre, ¿usted qué considera que tiene que hacer una universidad como la Javeriana para llamar la atención de estas nuevas generaciones, de esta generación Z, de estos centennials que están metidos en este mundo virtual, que les llama la atención otras cosas, que va más hacia lo inmediato? ¿Usted qué considera o qué debe hacer la universidad para subsistir en los años sin estarse fijando en este público solamente, o usted cree que debe seguir así, o ya tiene que cambiar de público y mirar a los más adultos? ¿Usted qué cree de eso? ¿Cómo ve a la universidad más adelante con el tema de estudiantes nuevos? Porque lo que se ha nombrado y el debate que se ha tenido es que esta generación, yo hablo de lo que he visto por ahí en artículos y redes sociales, es que a esta generación casi no le interesa el tema de entrar a la universidad y que está más interesado en estas otras cosas que hablamos hace poquito, de que son más cortas, como cosas más al punto de que les permiten desarrollar una habilidad específica. ¿Usted cómo es? Pues ese es un precipicio, un desbarrancadero que ustedes quieren echar a mucha gente. Y es el punto que yo les digo, es que ustedes quieren solo técnicos, ustedes creen que el mundo solo necesita unos tecniquitos aquí y allá en esto, y que sepan hacer muy bien la programación y que sean rápido lo que hace Sonamérica. Ay, no, estamos fregados. Si ustedes tienen esa concepción de mundo, de futuro, de humanidad, estamos fregados. Ese paradigma efectista, ese paradigma que realmente es emborrachado de neoliberalismo, es peligrosísimo. Eso sí, les sugiero que se lean
la encíclica Laudato Si y esta última, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad universal, ambas de Papa Francisco. Cuidado de la casa común y etcétera. Hombre, aquí tenemos que pensar en unas formaciones integrales para la gente. Esto es lo que necesita la humanidad. Entonces, en eso sí, yo sí hago un primer llamado. Que porque quieren solo lo rapidito y que... entonces, bueno. Segundo, los números, querido Camilo, dicen otra cosa. Sí. Porque si das tu posibilidad financiera de que la gente venga a las universidades, aquí no cabe la gente. Claro. Aquí hay gente que quiere apostarle a eso. Entonces, ojo que los números dirían otra cosa. Que más bien que la barrera financiera, la barrera de entrada al sistema es lo que está disuadiendo a la gente, no el hecho de la oferta concreta de formación profesional y como ciudadanos y como expertos en unos temas, etc. Entonces, yo soy crítico de eso, pero también hay que oír esto que dicen los jóvenes. Y eso que dicen los jóvenes lo tenemos que trabajar de una manera muy especial, que es la flexibilización. Nosotros estamos en un piloto, más que piloto, en la concepción de una cosa bien innovadora a nivel de pregrado, respondiendo a todas esas flexibilidades que algunos quieren hacer. Hemos encontrado un ejemplo mundial bien interesante y estamos analizándolo a ver si somos capaces de redondearlo bueno, con los problemas del ministerio de que no cumplen el CONACE. Yo espero que, yo a veces digo, un día se va a convertir en la ministra y nos va a sacar el decreto que necesitamos, pero bueno, muy bien. Creo que sí tenemos que hacer unos cambios radicales. Sobre todo, ¿sabes por dónde van? Por el lado de, de nuevas experiencias formativas. Nosotros antes creíamos, y yo me sentaba, con los doctores, aquí el Olimpo radical de los doctores es la Facultad de Ingeniería. Yo me sentaba con ellos. Y usted les iba a tocar cualquier curso de una malla curricular, pues de cualquiera de las ingenierías. ¡Que cuidado, que no, que entonces quiere que los puentes se caigan y que no sé qué! Bueno, una cosa horrible. Nosotros tenemos que cambiar un poco de paradigma de esos conocimientos muy puntuales y un poco segmentados, pero muy especializados, etcétera, a unos conocimientos mucho más articulados en proyectos. Y yo creo que por ahí va a ser. Nosotros en la Compañía de Jesús, que tenemos colegios, hemos hecho ya ese cambio en varios colegios. El colegio nuestro de Pasto es ejemplo en innovación. Allá se acabaron las clases de matemáticas, no. Y entonces todas los cursos son unas grandes aulas, pero grandes, hubo que tumbar un grupo de paredes. Y son equipos trabajando con roles que se van intercambiando con el tiempo, con unos profesores de diferentes áreas que andan caminando por el aula, solucionando preguntas, esto, lo otro. Y los niños deciden qué van a hacer. Ustedes quieren, nosotros queremos estudiar el río que pasa por tal parte. ¡Ay, qué bueno! ¿Y cómo lo van a estudiar? ¿Y qué van a hacer? Entonces terminan aprendiendo de matemáticas, de física, de biología, de sociales, porque el río está en un hábitat urbano. Bueno, muchísimo mejor que si hubieran estado estudiando el movimiento simple, ¿cómo se llamaba? El movimiento simple, no sé qué, de aceleración sencilla, de física, la química del agua y tal. Y los chinos en cuarto de primaria te van a manejar todo eso de una. ¿Por qué? Porque está el interés de ellos. Ojo, ¿cuál es la clave que hay en el fondo? En el fondo de eso, y es lo que nosotros hemos visto en nuestros colegios y con excelentes resultados. Yo no estoy aquí hablando de unos piloticos, no. Son cosas que ya llevan varios años en nuestros colegios. Y que los resultados de aprendizaje son muchísimo mejores. ¿Por qué? Porque están vehiculizados por la pasión, por el interés del estudiante. Entonces, mijo, eso sí va a haber cambios.
grandes, grandes, grandes. Y yo espero más rápido que no, hay que aquí entienda que, a ver, las universidades un poquito muy tradicionales, muy formales, a veces no tan flexibles como uno quisiera, pero yo creo que eso va a ir cambiando y a eso le vamos a apostar nosotros. Uy, yo creo que eso que nombra usted es como la visión en particular que yo tengo personalmente de la educación, o sea, que sea como un espacio en donde uno aprenda según el interés que tenga, desarrolle proyectos, genere preguntas y el docente se convierta casi en un acompañante, en un mentor, en esa persona que te está apoyando y te está ayudando a resolver las preguntas y al mismo tiempo estás aprendiendo de todo de todo el proceso que va llevando. Entonces, es muy interesante lo que nos acaba de contar del tema del Colegio de Pasto. Muy interesante la visión que usted tiene para el futuro de la universidad, porque es verdad lo que usted dice. Es una verdad y yo creo que no se puede, indiscutible, no se puede discutir el tema de que las barreras de entrada a la universidad es el tema financiero. Eso no, y la mayoría de personas profesionales que no están entrando a posgrados también tienen ese mismo tema. Entonces, pues hay que seguir pensando cómo derrumbar esas barreras y pues yo creo que con el tema que ya tocamos al inicio, pues se puede dar una respuesta a eso. Ya metiéndonos al tema de su libro, que lo escribió con los doctores Enrique Quintana y Nicolás Calderón, la evolución de la definición y naturaleza de la autonomía universitaria en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. Es un tema muy de derecho, ¿no? Muy jurídico, muy sacando su lado de abogado. Claro, yo también soy abogado y oiga, y me ha servido mucho para defenderme de los abogados. Claro. Ha sido maravilloso haber estudiado Derecho 5 años. Yo a veces me arrepiento, aquí entre nos, me arrepiento. A mí lo que me gustaba era el Derecho de Economía, esa croisée ahí de esas dos. Pero me ha servido para defenderme de tanto abogado que hay que hacer eso, que porque eso toca. No, un momentico, ¿cuál bus? Vamos a ver, vamos despacio. Yo creo que sí, ese tema le sacó como que todo con todo el jugo al tema del derecho. Librito. Es un libro pequeño, no es tampoco una cosa inmensa, que fue un trabajo muy sistemático de muchas sentencias de tutela y de constitucionalidad de la Corte Constitucional. A partir de la Constitución del 91, se determinó en Colombia y se protegió constitucionalmente la categoría autonomía universitaria. Que eso es una cosa importantísima en términos de la historia de las universidades en el mundo, ¿no? Entonces nosotros hicimos un estudio juicioso de cómo iba la Corte trabajando esta categoría y encontramos que ha dado sus vueltas. La consideró inicialmente como un derecho fundamental porque está el artículo 69 de la Constitución que la estipula, está en el capítulo de derechos fundamentales, pero es una linecita sencillísima, dice, se garantizará la autonomía universitaria. Entonces, al hablar de garantizar, hay otra categoría constitucional que son las garantías constitucionales. Garantías constitucionales son más un reconocimiento de protección que hace la Constitución de algo, ¿cierto? ¿Cuál es el lío? Que un derecho fundamental está muchísimo más blindado. Una garantía, desde que no se toque el núcleo clave de la garantía, pues no hay problema, pero sí la pueden manosear. Entonces, tanto es así que en España se dio este mismo debate. Y allá decidieron que es derecho fundamental y garantía, que en algunos momentos hay que tratarla como garantía, que en algunos momentos hay que tratarla como derecho fundamental. Bien, bien interesante. Y también ahí va uno aflorando cuáles son los mojones que empiezan a ponerle a la autonomía universitaria por aquí y por allá. Porque también la autonomía universitaria en algunos casos daba para ser un poquito
autoritarios o pasar por encima de los debidos procesos, etc. Entonces hay una serie de sentencias que le van dando, digamos, te van dando como una especie de frontera a esa autonomía universitaria, como diciendo, ojo, ustedes tienen autonomía universitaria, pero cuando van a hacerle, digamos, los procesos disciplinarios a sus alumnos, por favor, me les respeta el derecho al debido proceso, por ejemplo, o el derecho de la defensa, o cosas así, o bueno, etc. Entonces, después de todos esos mojones que han ido ellos colocándole, ¿cierto?, que en algunos casos la limitan, ha habido algunos salvamentos de votos. Salvamentos de votos es cuando uno o dos magistrados, o bueno, un grupo de magistrados, pero no la mayoría, está en desacuerdo en algunos puntos de la sentencia, puede ser toda la sentencia o en algunos puntos. Pues entonces uno ve también ahí dónde están las conspiraciones, y las hay, y gravísimas. Entonces, este librito también lo que busca es, ojo, aquí hay unos merodeadores peligrosonguis por ahí para que los tengamos, ¿cómo se llama? En la mira. el radar. Claro, porque nos quieren cercenar. Nosotros somos unos convencidos de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria no es algo que nació, que nos lo dio la Constitución, olvídese, es algo que ha sido natural, de la esencia, de la definición de una universidad. Y en eso desde el padre Borrero, que fue un universitólogo pues por excelencia de todo Colombia, ¿cierto? Lo tiene en sus libros de cuestión. Ahí están los libros. Están ahí. Voy a arrimar a su oficina para ver si me presta uno de esos. Es la serie de Universidad del padre Alfonso Borrero Cabal, que era de por acá. Sí, él hacía las cátedras de universidad en la Javeriana Cali. De universitología, claro. Universitología, claro. De hecho, el doctor Paz, dentro de todas sus enseñanzas en CIDESCO, pues decía mucho que participó en esas cátedras de universidad. Claro, Pacho Piedrahita también. Pacho, dígale, oiga, usted también bebió los jesuitas, cuente a ver. El aspecto ahí fundamental es que esa autonomía hace parte de la esencia de las universidades. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque para buscar la verdad, acuérdense que la función sustantiva no es solamente formar las nuevas generaciones, sino también generar conocimiento, hacer la investigación, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es fundamental que las universidades puedan estar muy blindadas de la, digamos, intervención de los poderes ajenos a ella, ¿cierto? Sobre todo el Estado, digamos, en la historia pues, de la universidad es también para poniéndole un cortafuego frente a los poderes del Estado, que no vengan aquí a chamuscar a la universidad. Pero también es muy importante esta concepción en términos de esa búsqueda de la verdad, ¿cierto? De esa independencia y que le permita a las universidades, ¿cierto?, acercarse a ese trabajo tan importante que tienen en sociedad, que es generar conocimiento y cultura para el desarrollo y transformación de la misma universidad. Entonces, estas autonomías universitarias, ¿qué nos van a permitir? El ejercicio de la libertad de educación. O si no, no tenemos el verdadero ejercicio de la libertad de educación. Pero también ese otro valor que yo comentaba al inicio, que es el de la pluralidad. La pluralidad es muy importante en sociedad. Es muy importante en sociedad. Es muy importante que hablemos, pero también que seamos distintos. Es que eso es importantísimo. Ahí está parte de la creatividad, parte de la innovación, parte de esa posibilidad de polinizaciones cruzadas que nos den nuevas posibilidades. Y bueno, ese es el librito que nosotros lo recomendamos. Además, no, está libre, la gente lo puede bajar de nuestros lugares
De Google Books lo pueden bajar. Yo, para que las personas que lo puedan conseguir, yo les voy a regalar el link para que lo puedan descargar. Está gratis y lo pueden tener completo en Google Books. Hay un link. ¿Sabes? Y yo se los comparto. Esa es también una inspiración importante que yo creo que debemos tener todas las universidades en ese sentido de servicio público que prestamos, es de ser de tecnología abierta. Claro. Que todo lo que hacemos está al servicio. Realmente son bienes públicos lo que nosotros hacemos y que es importante defenderlos, tanto universidades oficiales como las universidades privadas, todas prestamos el mismo servicio público. Claro, claro. Yo creo que yo tenía dos preguntas, pero usted me las respondió todas explicándome el tema del libro. Yo creo que quedó supremamente claro el tema de la importancia de la autonomía universitaria para todos, y pues el porqué del tema, ¿no? El por qué eligieron ese tema, que eran las dos preguntas que yo tenía ahí. Pues vengo, ¿sabe cómo lo elegimos aquí? Desde el 91, pues empezaron las tutelas, que a veces un estudiante ponía una tutela, un padre de familia o alguna situación. Y entonces nosotros nos veíamos a veces a gatas para contestar bien las ciudades. Entonces comenzamos a hacer un estudio muy cuidadoso en eso. El doctor Enrique, que es el segundo que aparece acá, fue muy juicioso en ese inicio, porque como él era el que es el director jurídico de la universidad, era el que hacía, pues, el que contestaba todas estas cuestiones. Entonces, claro, fuimos muy juiciosos en ir sacando precedentes judiciales que nos ayudaran a la argumentación, porque como tú sabes, la tutela le llega a cualquier juez y no todo juez pues sabe toda esta historia de la autonomía universitaria. Entonces, era muy importante ponerle unos precedentes muy claros de la Corte Constitucional para que él también le sirviera para encauzar un poco la resolución del fallo. Entonces comenzamos a trabajar y Nicolás, que es el otro investigador que estuvo acá, es un excelente muchacho nuestro de la carrera de Derecho, Nicolás comenzó a hacerle el seguimiento ya muy cuidadoso y la sistematización con lo que se llama las líneas jurisprudenciales, que es que tomábamos todas esas sentencias, pero íbamos como ubicándolas en cuál era el objeto, digamos, debatido en cada una de ellas, y ya organizamos como las líneas jurisprudenciales, digamos, línea jurisprudencial sobre el tema, digamos, de los procesos disciplinarios en las universidades, otro sobre la determinación de costos y no sé qué, otro sobre los requisitos para graduarse, otro sobre los campus y la inalienabilidad de los campus. Entonces fuimos trabajando eso con mucho juicio, y ya después ya sacamos pues y tenemos pues las líneas y cuáles son las ¿cómo se llama? Las sentencias más ¿cómo se llama? Más renombradas, para que sepan lo que se llama sentencias hito. Y creo que este es un documento de trabajo por lo menos para muchas universidades. Y por eso lo hicimos con mucho cariño. Yo creo que termina siendo, o va a terminar siendo, un documento muy importante para afrontar esos temas de discusión dentro de la autonomía universitaria, para darle esos puntos como más importantes de la sentencia de los jueces, para el tema de lo que se está diciendo de las tutelas, o para cuando se abran discusiones de ese tema, pues ese va a ser como un documento de mucho, donde todos van a ir a tomar o van a ir a ver, pues, para poder tener esas discusiones y poder responder a lo que se está haciendo. Bueno, padre, yo creo que fue un gran ejercicio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Camilo, y a todos los que nos vean. Por aquí, Ana Javiana, a la orden. Somos de ¿cómo se llama? Open Technology. Yo creo que nos ha dejado muchos aprendizajes esta discusión. Pues a mí, de mi parte, pues escucharlo siempre es un placer, porque siempre deja como unos puntos para pensar, unos puntos muy claros de reflexión en torno a la educación superior. Y pues, ¿quién mejor que usted como representante del comité ejecutivo, aunque más adelante seguramente vamos a estar con el doctor Jaime, con el doctor Harold, que son también de nuestro comité, pero quién más que usted, que ha estado tres periodos
casi va a cumplir 6 años dentro del comité de Cidesco. Claro, no más. Yo estoy desde el 14 porque reemplacé a Jorge Humberto, que estaba metido allá yo llevo 7 años en Cidesco y él le ha apostado a Cidesco y me encanta toda esta nueva renovación de Cidesco con los webinars, con los premios de innovación, con las capacitaciones y que hemos seguido, digamos, con esa línea bonita que era de formación de doctoral y en maestrías de nuestros profesores. Yo creo que es un servicio importantísimo. Estas agremiaciones trabajan por ese bien común y hay que apoyarlas y esta es una apuesta de región y con los informes técnicos que están haciendo últimamente. Yo creo que todo eso ayuda a que este tema de la educación superior sea un tema que se mantenga presente en las agendas nacionales. Comenzamos con el pie derecho. Muchas gracias al padre nuevamente. Esto fue Hablemos de Educación Superior, un video podcast de Cidesco. Muchas gracias.